Dejaron a un cadete con café a vigilar una trinchera. Al amanecer el enemigo la llamó zona de muerte. El transporte se elevó con la indiferencia de un gesto mecánico, y Cadete Ren lo observó marcharse mientras las turbinas levantaban oleadas de barro que se estrellaban contra sus botas manchadas, como si incluso la tierra quisiera recordarle que la habían dejado atrás. El viento descendente barrió las huellas de los soldados que la habían acompañado hasta allí, borrando cualquier prueba de que no estaba sola unos minutos antes, como si el propio mando hubiese querido asegurarse de que la memoria de su abandono se desvaneciera con la misma eficacia que una firma mal borrada en un informe, y aquello coincidía perfectamente con la orden oficial que había recibido: mantener la posición, duración no especificada, sin solicitar refuerzos, firmado con la frialdad de la comandancia de frontera. La trinchera se abría frente a ella como una cicatriz antigua, un fósil de batallas libradas por generaciones anteriores, una herida hundida en la piel marrón de aquel mundo de frontera, con sacos de arena vencidos, torretas medio enterradas que parecían reliquias prehistóricas, conducciones de energía dormidas bajo el lodo como serpientes en letargo y un mástil de comunicaciones emitiendo un zumbido monótono, una nota sostenida que no servía de compañía sino de recordatorio de que nadie más contestaría. Ren recorrió con la mirada aquel escenario desolado y se hizo un inventario mental: una red de sensores agrietada, 3 bobinas de energía con sellos falsamente recientes, un entorno que parecía muerto, como guarnición oficial, una cadete cuyo uniforme arrastraba una mancha de café incrustada para siempre en la tela, un tatuaje involuntario de rutina convertida en marca de guerra. Resopló, y con un gesto resignado se dirigió al vacío: vaya equipo de ensueño, y como respuesta a su propia voz se agachó a revolver entre escombros, nombrando a un casco abollado colocado con solemnidad sobre un saco como sargento, ascendiendo a una pala de banco a teniente, señalando a un saco firme como a un cabo que sostenía la columna vertebral del destacamento. La ironía era la única jerarquía disponible. Su comunicador emitió un pitido anunciando directivas no leídas, instrucciones que llegaban siempre demasiado tarde o, peor aún, con información caduca. Una de ellas recomendaba coordinar con unidades de apoyo que ya habían sido retiradas el día anterior. En el horizonte, el calor distorsionado de los motores enemigos aparecía como espejismos, y con ellos la doctrina que conocía demasiado bien: avanzar en línea recta hasta que la línea dejara de existir. Su misión era más humilde: evitar estar en el lugar donde se produciría el aplastamiento. Se arrastró de un montículo a un cráter, desatornillando placas de torretas muertas, robando cables que aún podían sostener una chispa, mordiendo con los dientes el metal para sostener conexiones improvisadas. Bajo un escalón de fuego encontró un nido de placas de presión desconectadas, con advertencias descoloridas que nadie firmaba, reliquias clasificadas como inseguras, por tanto, olvidadas. Ella las tocó con los dedos sucios y murmuró: inseguro es solo un desafío con mejor mercadotecnia. Intentó reanimar un sensor, obtuvo silencio, suspiró y levantó la cantimplora. La tapa dio un salto torpe y un arco marrón se derramó sobre su manga, goteando justo sobre un circuito expuesto. La placa parpadeó, inhaló cafeína accidental y emitió un pequeño chirrido: circuito cerrado. Ren se congeló, luego sonrió con esa sonrisa torcida que solo aparece cuando un accidente se convierte en estrategia involuntaria. Reunió a su escuadrón inanimado como público improvisado y proclamó con seriedad fingida: bien, teniente Pala, sargento Casco, cabo Saco, acabamos de ganar un sistema nervioso. Encadenó placas como cuentas de rosario, las conectó con la línea de la torreta menos destrozada y bautizó a ese nuevo artefacto como Soldado Boom, promovido directamente bajo la condición de no explotar contra sus propios aliados. La tarde se fue deslizando hacia la noche, y Ren colocó líneas de tropiezo que tintineaban, apiló minas que no admitían serlo, rascó barro para destapar raíles olvidados, trazó ángulos como una cartógrafa paranoica, decidió que el enemigo esperaría simetría y que, por tanto, ella sembraría falsos patrones, trampas reales en lugares estúpidos, carnadas aún más ridículas para despistar. El comunicador volvió a zumbar: mantener posición. Respondió al vacío con un gesto de hombros. La noche se espesó, y en el silencio llegaron los primeros sonidos tenues: exploradores Krayt, deslizándose en patas articuladas con la seguridad de turistas que creían visitar un parque cerrado.
Ren se agazapó tras el cabo Saco, dejó que las placas calcularan los pesos, pasó la corriente hacia el soldado Boom y susurró: espera, ahora. Hubo un chasquido, un silbido, y la torreta resucitada escupió metralla oxidada justo donde el explorador líder se había detenido a consultar algún aparato. El caos inmediato fue música, chillidos, confusión, una retirada improvisada hacia una zanja que parecía diseñada para huir, aunque en realidad era otra de sus improvisaciones. Allí una de sus trampas, que no era mina, decidió serlo de pronto, y el lodo saltó en llamaradas. 3 figuras cayeron dentro de la trinchera, el corazón de Ren golpeó como tambor, y con un esfuerzo mental ordenó a su cuerpo entrar en descanso de desfile, porque fingir calma era la única forma de seguir viva. Luces parpadeaban en placas, raíles murmuraban energía, y ella, con la mancha oscura aún marcando sus galones, se sabía al mando del oficial de mayor rango presente. Revisó el equipo caído de los Krayt, doctrinas grabadas en cada herramienta: avanzar siempre, avanzar sin cesar, avanzar hasta borrar el obstáculo. Sabía que regresarían con más. Apretó conexiones, enderezó a su escuadrón, con una mueca fatigada, anunció el parte oficial: sargento, si llegamos al amanecer, presentaré queja formal. Cabo, estás cumpliendo. Teniente, deja de ser puntiagudo. En el horizonte surgió un resplandor tenue, las antenas enemigas desplegaban su telaraña. Su visor captó fragmentos de transmisiones encriptadas, subtítulos torpes deslizándose en su retina, contaban exploradores desaparecidos, preguntaban qué demonios había reactivado la red de aquel sector olvidado. Ren mostró los dientes en una sonrisa sin compasión y masculló para sí: ella lo hizo. El comunicador vibró con otra orden absurda: mantenga posición, evite enfrentamientos innecesarios. Y ella soltó una carcajada breve, porque su posición ya no era solo suya, ahora había otros cuerpos reclamándola, y los enfrentamientos, en lugar de evitarse, se ofrecían voluntarios. La oscuridad se espesó como un sudario pesado sobre el paisaje, y cada rumor del horizonte parecía amplificado por la desconfianza de un suelo que había visto demasiadas batallas. Ren, encogida detrás de un parapeto irregular, repasaba mentalmente cada improvisación que había sembrado durante la tarde. Como si al enumerarlas pudiera dotarlas de un poco más de poder del que realmente tenían, mientras el zumbido grave de los relés enemigos se mezclaba con el crujido del barro seco bajo patas que avanzaban con la seguridad de quien cree caminar sobre un terreno vacío. Los primeros exploradores Krayt tantearon la zanja, y los viejos sensores respondieron con un tosido metálico, un jadeo de circuitos que apenas recordaban su función. Suficiente para que Ren deslizara el pulgar sobre el interruptor improvisado y murmurara con la paciencia de quien espera que el azar le devuelva el favor: aguanta, ahora. El disparo del soldado Boom, torreta reanimada a medias con piezas de museo, no fue elegante ni preciso, pero sí brutal en el instante exacto, una erupción de metralla oxidada que cortó de lleno al explorador que consultaba un aparato con aire de superioridad. Los demás chillaron en su lengua áspera, se reagruparon con torpeza y, buscando un repliegue, cayeron en el falso corredor que ella había dejado abierto como carnada, donde el barro saltó con violencia al activarse una mina que se negaba a serlo hasta que decidió aceptar su destino, lanzando al aire 3 cuerpos que se plegaron sobre la trinchera como muñecos desarticulados. El corazón de Ren golpeaba en su pecho con un ritmo febril, pero obligó a sus pulmones a calmarse, adoptando la postura marcial que había visto tantas veces en oficiales curtidos, fingiendo un descanso en formación que engañaba solo a ella misma, mientras anotaba mentalmente que las placas seguían parpadeando, que los raíles aún murmuraban energía y que, aunque estuviera sola, por jerarquía absurda era la oficial de mayor rango en aquel corte olvidado del mundo. Revisó el equipo caído de un Krayt, leyó en cada inscripción doctrinaria la misma monotonía: avanzar, avanzar más, avanzar hasta que no quede nada, y supo que los volvería a ver, reforzados y multiplicados. Ajustó conexiones, enderezó con cuidado el casco del sargento para que mirara hacia la brecha más probable, dio una palmada al saco que representaba al cabo. Levantó la pala como si pudiera inspirar a la tropa con su filo mellado, y pronunció con seriedad un parte absurdo: si sobrevivimos hasta el amanecer, sargento, pondré una queja formal. Cabo, tu trabajo es impecable. Teniente, procura dejar de parecer tan afilado.
Fue entonces cuando en el horizonte se desplegó un resplandor tenue, no el de la aurora, sino el de antenas que abrían su abanico de comunicación, y su visor captó fragmentos de transmisiones interceptadas. Hablaban de exploradores desaparecidos, de un sector muerto que de pronto mostraba actividad, de un viejo sistema que nadie esperaba ver respirando. Ren sonrió con los dientes desnudos, una sonrisa sin amistad ni compasión, y masculló en voz baja: «He sido yo». El comunicador vibró de nuevo con una orden repetida: mantener posición, evitar enfrentamientos innecesarios, y ella se permitió reír suavemente, porque lo irónico era que ya no era suya la elección de combatir o no, su posición ahora estaba ocupada por cuerpos enemigos que habían querido reclamarla, y los enfrentamientos, lejos de ser innecesarios, se ofrecían voluntarios, se multiplicaban como si la trinchera hubiese despertado hambre propia. El primer asalto organizado llegó de manera torpe, como si el mando Craig creyera que los percances de la noche eran simples coincidencias, errores que bastaba con corregir enviando más cuerpos. Una docena de figuras descendió la ladera en sincronía irregular, los ojos brillando como carbones mal apagados, los rifles elevados con la fe ciega de la doctrina, y Ren se encogió, rozando con la mano el cable que conectaba a Soldado Boom, susurrando con un tono que era a la vez súplica y sarcasmo: «Manténganse alerta, muchachos, vienen en estampida y tontos, justo como nos gusta». Los dejó entrar por la boca de la trinchera, ensanchada deliberadamente para parecer invitación, y el primer grupo avanzó con determinación hasta que una cuerda floja disfrazada de accidente liberó un muro de sacos que se desplomó sobre ellos en una avalancha de barro, hundiéndolos hasta el cuello. Los compañeros corrieron a sacarlos. Y en ese instante reimpresionó el interruptor, dejando que la torreta improvisada vomitara metralla en un estallido teatral que convirtió el barro en cuchillas y el caos en espectáculo. Los gritos resonaron agudos, las siluetas supervivientes huyeron a trompicones, y Ren exhaló con los dientes apretados, murmurando: «Bien hecho, cabo Saco, considera tu labor condecorada». Se arrastró por los pasillos estrechos, comprobó los hilos improvisados con fragmentos de tubería, verificó que los drones parcheados seguían mostrando sus luces rojas como ojos de espectros, y reacomodó las dos torretas muertas que había colocado en posiciones teatrales, a las que había bautizado Mayor Nada y Capitán Inútil. No podían disparar, pero bajo la luz de las bengalas parecían centinelas formidables, y ella los giró con cuidado para que proyectaran las sombras más amenazantes posibles, susurrándoles al pasar: «Mantengan la línea, oficiales». En el otro flanco, un grupo enemigo tanteó el terreno donde la trinchera se hundía en pantano, y allí el barro traicionó a los invasores, hundiéndolos hasta las rodillas y activando las placas que Ren había forzado con condensadores pelados. La descarga los atravesó en arcos azules que iluminaron la noche con un resplandor cruel, arrancando convulsiones y humo de sus armaduras. Ren apretó los labios, encogida por el olor acre de carne y metal quemados, y murmuró con respeto irónico: «No ha sido bonito, pero sí efectivo. Buen trabajo, Teniente Pala, has cavado bien». Se limpió las manos en la manga manchada de café, dio un sorbo amargo a su cantimplora, y justo entonces el comunicador vibró otra vez: «Mantenga posición. Evite provocar escaladas». La risa que estalló en su garganta resonó contra las paredes de barro, una carcajada rota que parecía respuesta a los dioses de la burocracia. «Claro, mando», dijo. «Explíquenles a ellos que no me provoquen». En la colina, las siluetas enemigas comenzaron a dudar, trazando círculos inquietos, retrocediendo unos pasos, incapaces de comprender por qué un puesto que consideraban abandonado de pronto mostraba disciplina, astucia y resistencia. Ren, con el pulso todavía acelerado, se recostó contra la pared fría, acariciando el casco hundido del sargento. Y habló a su escuadrón invisible con un tono de calma fingida: «Lo estamos haciendo bien, mejor que bien, están confundidos, y la confusión se ha vuelto nuestra mejor aliada». El silencio que siguió a aquel primer retroceso enemigo no fue alivio, sino un suspiro contenido, un intervalo frágil que pesaba sobre la trinchera como el preludio de un trueno que aún no había decidido caer. Ren, con la espalda pegada al muro húmedo, repasó mentalmente las líneas de alambre, los sacos apilados, los sensores engañosos y las placas caprichosas que mantenían viva una ilusión de fortaleza, consciente de que el enemigo regresaría con más disciplina, con mayor número y con la
Arrogancia redoblada de quien no soporta admitir que un grupo invisible, o tal vez una sola cadete abandonada, había puesto en jaque su doctrina. En el horizonte, la claridad intermitente de bengalas enemigas se alzaba como flores siniestras, iluminando sombras que se agitaban en la colina con movimientos calculados, y en cada destello Ren alcanzaba a ver cómo la confianza de los Krayt se transformaba lentamente en cautela, como si la matemática de la guerra hubiera empezado a darles un resultado incómodo. El murmullo metálico de un pelotón completo avanzando en formación llegó hasta ella como un tambor lejano, 20 o más figuras deslizándose en parejas ordenadas, las armaduras vibrando con campos de refuerzo que convertían sus pasos en golpes acompasados sobre la tierra blanda, y Ren sintió el frío de esa certeza recorrerle la columna como un hierro helado. Apoyó la frente en el barro, inhaló despacio y susurró para sí misma, con la ironía amarga de quien sabe que no hay alternativa: aquí es donde escalamos. Tiró con fuerza de los cables que había amarrado a lo largo de los raíles de soporte, despertando el enjambre de drones que había ensamblado a partir de piezas sueltas, viejas baterías y circuitos que chisporroteaban como chispas desobedientes. Los aparatos se alzaron tambaleantes en la oscuridad, flotando como luciérnagas ebrias, pero en el reflejo de las bengalas parecían centinelas disciplinados, centellas alineadas como un escuadrón de apoyo aéreo invisible. El pelotón Krayt, al ver aquellas luces vacilantes, detuvo su avance en seco, congelados por la sospecha de que la trinchera albergaba algo más que un destacamento aislado, convencidos de que un contingente oculto aguardaba para abrir fuego desde el aire. Ren reprimió la risa para no ahogar la farsa. Pero la emoción le sacudió el pecho cuando vio a los invasores abrir fuego hacia el cielo, gastando municiones preciosas en perseguir juguetes defectuosos que chocaban entre sí y estallaban en pequeñas explosiones de chispas. La cadete golpeó la pared del parapeto con la palma embarrada, sin poder contener la carcajada que le quemaba la garganta, gritó al vacío: «Bailen para ellos, capitán inútil, hagan que parezca disciplina». Mientras el enemigo disparaba sin control, Ren accionó otra de sus trampas, un cable atado a un poste corroído, reliquia de comunicaciones olvidadas, que cayó con estrépito metálico sobre dos Krayt, aplastándolos en un derrumbe grotesco. La confusión se expandió como pólvora mojada, lenta pero inevitable, y el resto del pelotón retrocedió unos metros, reorganizándose más allá del alcance de sus trampas inmediatas. Su comunicador pitó con la monotonía de siempre, pero no traía una orden absurda de mantenerse inmóvil, sino una notificación aún más cruel: la cancelación de su reabastecimiento, desviada la nave de suministros a un sector de mayor prioridad. Ren apretó la mandíbula, pasó la manga manchada de café por la frente para apartar el sudor, y masculló hacia sus compañeros de barro y chatarra: entonces seguimos solos. La noche, lejos de vaciarse, se llenó de voces irritadas, de gritos en lenguas metálicas, de oficiales que discutían al pie de la colina, y Ren interceptó fragmentos de esas transmisiones encriptadas que se deslizaban en su visor como subtítulos incompletos. Hablaban de una guarnición fortificada, de múltiples defensores, de resistencia inesperada. Ella soltó una carcajada ronca, como si la garganta se desgarrara con cada sílaba, y dijo al barro que parecía escucharla: «Cuéntenos por duplicado, si quieren, estamos siendo muy convincentes». Recorrió de nuevo sus líneas estrechas, apretó nudos, recolocó sacos, acarició con la palma el casco hundido del sargento como si le pidiera firmeza, ordenó al cabo que sostuviera la espalda del parapeto, rogó al teniente que siguiera manteniendo la moral alta, aunque la moral estuviera hecha de barro y fatiga. En la colina, los Krayt lanzaron ráfagas de plasma para tentar una respuesta, y Ren contuvo el impulso de contraatacar, permaneciendo inmóvil, porque sabía que el silencio era más cruel, que la ausencia de reacción alimentaba la paranoia enemiga más que cualquier descarga. Cuando avanzaron de nuevo, lo hicieron con torpeza, demasiado abiertos, como si temieran un ataque desde cada sombra, y ella les permitió acercarse, dejando que sus pasos crujieran sobre cajas vacías que había dispuesto como trampas psicológicas, hasta que uno de ellos pateó sin cuidado un cajón revestido de bobinas rotas y la chispa resultante explotó en un destello cegador, dejando ciegos a varios en un parpadeo de caos. Entonces Soldado Boom rugió con su último respiro y barrió al grupo con metralla oxidada, suficiente para hacerlos huir entre chillidos, gritando en sus comunicadores que habían sido emboscados por una compañía entera con armamento pesado.
Ren se dejó caer de rodillas en el barro, riendo hasta que las costillas le dolieron, y entre jadeos susurró con voz quebrada: ¿Lo escucharon, escuadrón? Ahora ya no estamos solos. El amanecer comenzó a teñir de gris el horizonte, revelando cuerpos destrozados, armaduras humeantes, restos de drones calcinados que habían servido hasta quemarse, y Ren, cubierta de sudor y tierra, se apoyó en la pared de la trinchera y observó a los comandantes Krayt desplegar banderas más grandes, reagrupar tropas en filas densas, multiplicar su número en una coreografía de disciplina marcial. Sintió el peso de esa visión hundírsele en el pecho, pero apretó los labios en una sonrisa torcida y murmuró para sus compañeros inertes: «Felicidades, muchachos, ahora nos consideran dignos de una ofensiva completa». Su visor captó de nuevo fragmentos de la rabia enemiga, voces que exigían refuerzos, estimaciones de centenares de defensores, amenazas de arrasar la línea con un ataque masivo. Ren se humedeció los labios agrietados, enderezó con delicadeza el casco del sargento que se inclinaba hacia un costado y le dijo con un respeto extraño: «Mantente firme, sargento. Parece que acabamos de ser ascendidos otra vez». Y el campo se quedó inmóvil, expectante, como un animal que contiene la respiración justo antes de saltar, mientras ella susurraba a la trinchera entera, a su ejército de objetos rotos y barro: «Hagamos que este lugar sea inolvidable». El campo respiró en un silencio que parecía infinito, un instante suspendido en el que ni siquiera el viento se atrevía a mover las lonas desgarradas que colgaban de los mástiles rotos, y de repente la ladera se encendió con movimiento, como si toda la colina hubiera decidido caminar en dirección a la trinchera. Un flujo ordenado de cuerpos y estandartes que descendían en formación perfecta, un centenar de pasos sincronizados, un rugido colectivo de rifles que cargaban con el zumbido característico de la sobrecarga, y Ren, con las uñas llenas de barro y la respiración entrecortada, sintió que cada vibración del suelo le golpeaba directamente en el pecho. Se acuclilló, hundió los dedos en el lodo frío y se repitió en voz baja, con los dientes apretados como si masticara la ironía: «Compañía contra cadete, suena justo». Los dejó entrar, los observó avanzar como una marea de ángulos metálicos, y en cuanto los primeros se adentraron en el corredor que había ensanchado deliberadamente para parecer invitación, el peso activó los cables flojos que mantenían en tensión el muro de sacos de arena más tambaleante. La avalancha cayó con la precisión de un accidente planeado, sepultando a 3 enemigos hasta el cuello, obligando a los demás a agacharse para liberarlos, y justo en ese instante reaccionó el interruptor, que mantenía con un alambre envuelto en cinta. El soldado Boom, viejo cerebro de torreta reanimado a patadas, vomitó una ráfaga de metralla oxidada que desgarró el barro y convirtió la zanja en un torbellino de lodo y sangre. Los gritos resonaron metálicos, algunos agudos como cristales astillándose, y los supervivientes retrocedieron bajo una lluvia improvisada de cascotes. Ren exhaló con fuerza, el aire silbándole entre los dientes, y masculló mientras acomodaba un saco roto. «Bien hecho, cabo saco, anótate la medalla». Se arrastró hacia los costados, verificó los hilos de cobre que había tensado entre restos de tubería, comprobó que los drones parchados todavía parpadeaban con su luz roja intermitente, ojos de insecto que simulaban guardias invisibles, y reacomodó las 2 torretas muertas que había posado sobre montículos, el mayor nada y el capitán inútil. Piezas de teatro que bajo el fulgor de las bengalas parecían centinelas en guardia, estatuas con la sombra suficiente para engañar al ojo nervioso de los Krayt. En el flanco izquierdo, los invasores tantearon la zona más débil de la trinchera, un sector encharcado que parecía terreno fácil, pero el pantano traicionó sus pasos, tragándose piernas hasta la rodilla, y en ese instante las placas de presión que Ren había forzado con condensadores pelados se activaron, escupiendo descargas eléctricas que iluminaron el agua en un espectáculo cruel. Los cuerpos se convulsionaron, los reflejos de las chispas bailaron sobre las armaduras, y la cadete, con él. Gesto endurecido, murmuró: «No es bonito, pero es efectivo, teniente Pala, cavaste bien». El hedor de ozono y carne chamuscada se mezcló con el humo ácido de la pólvora extraña, un cóctel nauseabundo que le arrancó un estremecimiento involuntario. El comunicador vibró con la ironía de siempre, repitiendo la orden: «Mantenga posición, evite provocar escaladas». Ren golpeó la pared de barro con el puño embarrado y estalló en una carcajada hueca, que rebotó como un eco grotesco entre los pasillos.
Claro, mando, díganselo a ellos, explíquenles que no me provoquen. El enemigo, en la colina, comenzó a moverse con indecisión, sus figuras proyectando sombras largas bajo las bengalas, retrocediendo un paso para avanzar dos, desconcertados por la aparente vitalidad de una línea que creían muerta. Ren se apoyó contra el muro. Acarició con dedos sucios la hendidura del casco del sargento y les habló a sus compañeros de barro y chatarra con voz que buscaba tranquilizarse a sí misma: lo estamos haciendo bien, mejor de lo esperado, están confundidos, y la confusión ahora marcha a nuestro lado. Pero la confusión no dura mucho en un ejército disciplinado, y pronto la respuesta llegó con un estrépito más profundo, un pelotón reforzado, 20 y tantos, marchando en pares rígidos, las armaduras vibrando con campos de energía que hacían que cada paso resonara como un martillo sobre yunque. Ren contuvo el aliento, y sin dudar jaló de los cables que había tendido entre los raíles. Los drones renacidos a medias, construidos con piezas de descarte y motores sobrecalentados, se alzaron tambaleantes en el cielo, trazando círculos erráticos que parecían formaciones calculadas en el reflejo intermitente de las luces. Los Krayt, al verlos, se detuvieron en seco, convencidos de que la trinchera albergaba apoyo aéreo oculto, y abrieron fuego hacia arriba, malgastando proyectiles contra chatarra chisporroteante. Ren se tapó la boca para no soltar la risa que le temblaba en la garganta, y finalmente dejó escapar una carcajada jadeante, golpeando la pared con el puño. Bailen, capitán inútil, hagan que parezca disciplina. Aprovechando la confusión, jaló otro cable conectado a un poste corroído de comunicaciones, que se desplomó con un chillido metálico sobre dos soldados, destrozando su formación. El resto del pelotón, asustado, retrocedió fuera del alcance inmediato, reorganizándose con gestos nerviosos. El comunicador volvió a zumbar, pero en lugar de órdenes llegó una notificación fría: el suministro había sido cancelado, redirigido a un sector de mayor prioridad. Ren sintió que una ola de rabia y cansancio le trepaba por el cuerpo, se pasó la manga manchada de café por la cara y susurró con un tono que era tanto juramento como burla: entonces seguimos solos. La noche vibraba con frustración ajena. Ren interceptaba fragmentos de transmisiones encriptadas que se filtraban a su visor como grietas en un vidrio. Hablaban de guarnición fortificada, de múltiples defensores, de resistencia inesperada, y ella soltó una risa ronca, áspera, que parecía arrancada de un pulmón herido. Eso es, cuéntenos como si fuéramos legión. No hay mejor máscara que el miedo. Caminó de nuevo por los corredores, ajustó cables, reacomodó sacos, enderezó al sargento Casco con manos temblorosas, reforzó la columna del cabo Saco como si realmente pudiera sentir la presión, pidió al teniente Pala que sostuviera el ánimo aunque el ánimo fuera lodo. Los Krayt dispararon ráfagas de plasma hacia los bordes de la trinchera, intentaron provocar, pero ella se mantuvo inmóvil, porque comprendía que la ausencia de respuesta era más corrosiva que cualquier fuego defensivo. Cuando finalmente avanzaron otra vez, lo hicieron torpemente, demasiado abiertos, con pasos desconfiados, y Ren los dejó acercarse hasta las cajas vacías que había dispuesto como trampas psicológicas. Cuando una bota pateó un cajón cubierto de bobinas rotas, la chispa resultante explotó en una lluvia de chispas que cegó sensores y ópticas. Y Soldado Boom aprovechó su último aliento para escupir metralla, desgarrando armaduras y arrancando gritos guturales que hicieron retroceder a los supervivientes entre chillidos de compañía atrincherada con armamento pesado. Ren cayó de rodillas en el barro, riendo hasta que las costillas le dolieron como si se partieran, y jadeando le susurró a sus camaradas de escombros: ¿lo escuchan? Ahora ya no estamos solos, somos compañía entera. El horizonte tembló con un estrépito más profundo que cualquier descarga de rifles, un retumbar que no era el paso de un pelotón sino el avance de algo mucho más pesado, y Ren, que ya había aprendido a leer el lenguaje de la vibración en el suelo, supo que se trataba de los caminantes blindados de los Krayt, monstruos de metal y piedra fundida. Gigantes que cargaban cañones como brazos y que cada uno equivalía a un escuadrón entero. Su garganta se cerró durante un segundo, la ironía quedó atascada como una espina en el pecho, y solo consiguió murmurar con voz seca: así que aquí está el remate de la broma.
El barro vibraba a cada zancada, los sacos se desmoronaban grano a grano, las vigas improvisadas chirriaban como huesos viejos, y la trinchera entera parecía consciente de que lo que se acercaba estaba más allá de sus fuerzas. Ren corrió de un extremo al otro como una cirujana desesperada, comprobando cables, reacomodando baterías rotas, apilando condensadores rajados en torres inestables, forzando conexiones que chisporroteaban con un olor a creaozono. El barro se desprendía en láminas cada vez que apoyaba la mano contra la pared, como si la trinchera se resintiera de su propio esfuerzo. Y cada ráfaga de plasma que caía desde las colinas arrancaba tajadas de tierra y hierro, lluvia ardiente que le salpicaba la cara. Y le dejaba la piel marcada. El casco del sargento rodó con una explosión, se estrelló contra el barro y se resquebrajó, y Ren, con el pecho atenazado, lo levantó con cuidado y susurró con la voz rota: «No te caigas ahora, sargento, aún necesitamos la ilusión de mando». El soldado Boom tosió chispas, se negó a disparar, y Ren lo golpeó como a un animal testarudo, rogándole entre dientes, y al final escupió un último vómito de metralla antes de apagarse para siempre. Los caminantes ya estaban cerca, proyectando su sombra colosal sobre la zanja, los rifles de los Krayt acompañándolos en una coreografía de confianza brutal, y Ren comprendió que ninguna de sus trampas bastaría. Sin embargo, la desesperación es madre de arquitecturas imposibles. Arrancó de un tirón un manojo de cables que había reservado como último recurso, los conectó directamente a los raíles enterrados, forzando un bucle que reventó de inmediato, hundiendo un sector de barro en un cráter súbito que devoró a media docena de soldados y los hizo desaparecer en un torbellino de agua y gritos. El accidente la sorprendió tanto que se echó a reír entre lágrimas, medio sollozo, medio carcajada. «Buen trabajo, teniente Pala, te has pasado, pero lo apruebo». El humo ardía en su garganta, el aire era irrespirable, y cada vez que levantaba la cabeza un haz de plasma atravesaba el espacio a centímetros de su piel, derritiendo tela y fusionando la mancha de café en una cicatriz permanente sobre su uniforme. El miedo arañaba su mente como ratas enjauladas, la certeza de estar sola contra una marea de acero la empujaba hacia un abismo invisible, y en ese instante sintió la tentación de ceder, de dejar que la tierra la tragara junto con la trinchera que se resquebrajaba, pero apretó la mandíbula, escupió saliva y humo, y masculló con un sarcasmo que era ya su única defensa. «Felicidades, escuadrón, hemos ascendido, de simple molestia a problema oficial, y los problemas siempre encuentran solución». Abrió un cajón de drones rotos, trozos de hélices y circuitos quemados, y los conectó a golpes de cable y dientes, murmurando plegarias disfrazadas de insultos mientras unía cobre y batería como si confesara pecados. Logró que algunos zumbidos renacieran, estallidos de ruido que lanzó por encima del parapeto, y los drones salieron disparados como moscas enloquecidas, transmitiendo fragmentos de comunicaciones humanas falsas que había grabado durante la noche, voces superpuestas, gritos de órdenes, nombres de sectores inventados. Los Krayt, confundidos, se detuvieron bajo la lluvia de chatarra parlante, dudando entre avanzar o reorganizarse, y esa duda valía oro, 30 segundos de respiración prestada. Ren se desplomó contra la pared, el sudor y la tierra corriéndole por la cara, y murmuró hacia el saco del cabo: «Eso nos da medio minuto, no lo desperdicies». Pero el descanso duró lo que tardaron los caminantes en mostrar sus siluetas completas, torres articuladas que avanzaban con la lentitud de lo inevitable, cañones cargados con energía blanca que iluminaba el amanecer como si el sol hubiese cambiado de lugar. El barro temblaba, el aire zumbaba con electricidad, y Ren, tragando saliva con la garganta seca, aceptó lo evidente: ninguna trampa improvisada detendría semejantes monstruos. Corrió hacia el centro de la trinchera, clavó la pala como si la nombrara caballero y gritó con un rugido ronco: «Está bien, chicos, se acabó la prudencia». El primer disparo desgarró el parapeto en un estallido de barro y fuego, los sacos volaron por los aires como granos de trigo en una tormenta, el cabo perdió la mitad de su cuerpo pero no se quejó, porque los sacos no saben quejarse, y el calor del plasma convirtió el aliento de Ren en vapor. Se lanzó a través del humo hacia la espina dorsal de energía que había tratado de reparar toda la noche, abrió una compuerta antigua y vio los intestinos de la trinchera, cables de todos los colores, fusibles resquebrajados, conexiones dormidas bajo décadas de polvo.
Los dedos se movieron más rápido que la sensatez, uniendo azul con marrón, rojo con un naranja dudoso, clavando fusibles rotos como si fueran monedas en una máquina tragaperras, y la trinchera respondió con un zumbido profundo, un rugido ancestral que le heló la sangre. Los caminantes dispararon otra vez, arrancando media plataforma de tiro, lanzando el casco del sargento por los aires como una moneda maldita. Cayó de espaldas, reflejando en el visor la sombra de los titanes, y Ren lo recogió, gritándole como a un compañero vivo: «No me mires así, sargento, esto es lo más parecido a un plan». Y, sin pensarlo, jaló de un interruptor oxidado marcado con una inscripción que ella misma había escrito a lápiz: «Quizás después». Lo convirtió en una hora. El mundo estalló en blanco. Los raíles gritaron con vida súbita, las placas olvidadas despertaron como ancestros orgullosos, y un entramado de rayos cosió la trinchera de extremo a extremo, bordando un telar de luz que cubría cada muro. Los caminantes titubearon, sus lentes se recalibraban contra el resplandor, y Ren, iluminada como un espectro, se alzó con los brazos abiertos, gritando hacia nadie y todos: «A las armas, oficiales». El mayor Nada y el capitán Inútil, muertos desde el principio, dejaron escapar un último destello prestado por la sobrecarga, halos de furia que no eran proyectiles pero parecían fuegos divinos, lo bastante convincentes para que los Krayt se encogieran de terror antes de que la verdadera tormenta los golpeara. El relámpago se propagó con hambre, persiguiendo cada armadura más alta que un saco, arrastrando fuego sobre las junturas, paralizando rifles en medio de descargas que olían a carne quemada. Los caminantes se convirtieron en instrumentos desafinados, patas que vibraban como diapasones castigados, uno de ellos tambaleándose hasta derrumbarse en la ladera, convirtiendo la colina en una luz de tierra. Ren reía como una loca, riendo con el estómago vacío y los pulmones llenos de humo, mientras corría por la trinchera golpeando con las manos cada unión, empujando al sistema a seguir, gritando órdenes al rayo: «Carril izquierdo caliente, carril derecho más caliente, que venga seguridad porque esto está prohibido en todos los manuales». Los caminantes disparaban a ciegas, arrancando tajos del barro a centímetros de sus talones, y ella se tiró al suelo, rodó, se incorporó con la pala levantada como si fuera espada, y golpeó un interruptor que dio vida a un hermano olvidado del soldado Boom, que escupió un vómito final contra la cabeza sensora del caminante más cercano, rompiéndole el ojo central en una lluvia de fragmentos incandescentes. El monstruo quedó ciego, palpando el aire con su cañón como un brazo roto, y Ren, jadeante, le gritó: «Mira tus botas, idiota». Se volvió hacia el cabo, o lo que quedaba de él, un montículo a medias, y le dedicó un saludo: «Aguanta, soldado, te ves más delgado, pero te funciona». El canto eléctrico alcanzó su clímax, cada placa chillaba como un coro de niños desquiciados, cada cable era un violín roto, y durante un segundo el campo entero se transformó en un tapiz de luz, una catedral de filamentos donde los cuerpos de los Krayt se agitaban como marionetas. Ren alzó la vista y vio al comandante en la colina, rígido, iluminado por los rayos, y por un momento imaginó su informe reduciéndose a cenizas en las manos. Y justo entonces, como todo lo viejo, la red comenzó a desmoronarse bajo su propio peso, el zumbido se volvió queja, los rayos cosían donde hacía falta silencio y callaban donde hacía falta furia, y un chasquido brutal abrió una grieta en la pared, derrumbando parte de la trinchera sobre los controles. Ren se arrojó de lado, sintiendo las costillas crujir, suyas o del barro, y alcanzó con las manos embarradas un manojo de cables como serpientes enfurecidas, los mordió con los dientes, los unió contra toda lógica, y la explosión resultante abrió el vientre de un caminante, doblándolo de rodillas como si pidiera perdón al planeta. El golpe la lanzó contra una viga que se sostuvo milagrosamente, evitando que su cráneo se convirtiera en ornamento de barro. Escupió lodo, sonrió con los labios partidos, mirando la mancha endurecida de café en su manga, murmuró: «Le da carácter, perfecto». El segundo caminante, aprendiendo rápido como hacen las máquinas, abrió las patas y disparó desde lejos, pero Ren ya había previsto la geometría torcida de sus raíles. Un relámpago buscó el mástil de comunicaciones, trepó por él como un animal y saltó hacia el cuerpo metálico, recorriéndolo con saña hasta tumbarlo de lado, como una estatua derribada por votación.
El eco del estruendo no trajo silencio, sino más rugidos, más disparos, más caos, y la trinchera, ofendida por la energía que le habían inyectado, comenzó a ceder, desmoronándose como una casa vieja, pero todavía dispuesta a morder. Ren, cubierta de barro y humo, se aferró al casco del sargento, lo encajó como cuña en una viga que amenazaba con ceder, y gritó con el último aire de sus pulmones: «Sigan en pie, todos los rangos, esto no es un simulacro». El eco de los caminantes derribados aún resonaba en las colinas cuando la trinchera, saturada por la energía que Ren había exprimido de sus entrañas oxidadas, decidió vengarse del abuso con una serie de crujidos que parecían gemidos humanos, un suspiro profundo que partía desde lo más hondo de la tierra y que anunció el colapso de un sector entero. Barro y vigas cayendo en cascada hasta cubrir de rodillas a la cadete, atrapándola en un abrazo frío que pesaba como las órdenes que nunca había pedido. El aire se volvió denso, cargado de polvo, humo y ozono, y cada respiro era un cuchillo húmedo en la garganta, pero Ren, hundida hasta la cintura, se negó a permitir que el barro la devorara sin lucha. Se arqueó hacia un lado, liberó un brazo, tanteó entre los escombros hasta encontrar el borde del casco del sargento y, con un gruñido animal, lo usó como palanca improvisada, obligando a un madero a recordar su deber de soporte. «Bien hecho, sargento. Añade a tu hoja de servicio la función de palanca de emergencia», murmuró con un hilo de voz que apenas se distinguía del rugido de la tormenta eléctrica. La red de energía chisporroteó con malicia, apagándose y encendiéndose como un animal herido que se resistiera a morir, enviando arcos erráticos que tanto golpeaban a un Krayt en el borde de la trinchera como mordían a la propia estructura, arrancando astillas de barro que caían sobre la cabeza de Ren como lluvia gruesa. Ella, con los dedos entumecidos, buscaba cables como si fuesen venas que pudiera suturar con las uñas, mordiéndolos, uniéndolos con los dientes hasta sentir el sabor metálico de la electricidad en la lengua, y al lograr que uno de ellos volviera a rugir en azul, gritó hacia la nada: «No me dejes ahora, maldita sea, no me abandones en el altar». El tiempo perdió forma, convertido en una sucesión de explosiones, descargas, gritos ahogados y órdenes gritadas por voces fantasma que salían del ecoamplificador que Ren había improvisado en los túneles colapsados. Los Krayt, confundidos por aquel coro de mandatos humanos multiplicados, vacilaban en sus embestidas, convencidos de que la trinchera estaba habitada por una guarnición entera que respondía con disciplina feroz, pero aún así, la presión aumentaba, oleada tras oleada, botas golpeando el barro, rifles disparando ráfagas que convertían el aire en un enjambre de agujas incandescentes. Ren, clavada hasta las rodillas, apretó la mandíbula y habló con voz ronca a sus soldados imaginarios: «Sostengan la línea, teniente, busque espacio, cabo, hazte el voluminoso, sargento, aunque luzcas ridículo, te quiero, aguanta ese soporte». El barro presionaba con la fuerza de un océano que quisiera reclamarla, los músculos de Ren ardían con cada intento de liberación, las uñas se partían, la sangre se mezclaba con el agua sucia y aún así seguía escarbando como un animal desesperado, hasta que un último tirón la sacó a la superficie con un gemido. Justo cuando un nuevo rugido de botas anunciaba que los Krayt habían lanzado un asalto total. Alzó la cabeza embarrada, apenas capaz de enfocar las siluetas que se precipitaban hacia el borde de la trinchera, y sin tiempo para pensar, clavó los dientes en un cable desnudo, lo unió a un bus de conexión abierto y la descarga la sacudió de pies a cabeza, quemándole el paladar, arrancándole un grito, pero devolviendo a la red una chispa suficiente para cubrir el borde con una pared de relámpagos improvisados. Los primeros soldados enemigos que saltaron al parapeto fueron convertidos en estatuas grotescas, congelados por un segundo en medio del salto antes de desplomarse como muñecos rígidos. Ren escupió sangre y saliva con sabor a cobre, se sacudió la cabeza como un perro enlodado y avanzó tambaleante hacia un interruptor hundido entre escombros, golpeándolo con la pala como si fuese espada ceremonial, lo que desató un estallido final en el que las placas de presión restantes despertaron con un rugido prolongado. El cielo mismo pareció arder, una bóveda de rayos cruzando de punta a punta, y los Krayt, atrapados en el corredor equivocado, se retorcieron entre convulsiones y humo. El eco de la explosión dejó a Ren medio sorda,
un pitido constante reemplazando el sonido del mundo, y en ese silencio deformado percibió únicamente su propia respiración entrecortada y el golpeteo de su corazón contra las costillas, demasiado rápido, demasiado fuerte. Trató de estabilizarse, apoyándose en el casco del sargento que aún servía de viga, y a pesar del cansancio, del barro y de las lágrimas que no supo si eran dolor o rabia, esbozó una sonrisa torcida. Siguen cayendo, y seguimos aquí. Aunque sea de milagro, seguimos aquí. La colina volvió a rugir, los gritos de mando retumbaron, y Ren interceptó fragmentos de transmisión. Hablaban de artillería pesada, de que la posición debía marcarse como un matadero, de que ningún nuevo asalto debía realizarse sin preparación total. El pecho de la cadete se sacudió en una carcajada rota, mezcla de histeria y alivio, y bajando la pala la dejó clavada en el barro como estandarte. Escuchen eso, escuadrón, acabamos de ser ascendidos a geografía, somos un terreno maldito en sus mapas. Los Krayt comenzaron a retirarse en grupos desordenados, cargando a los heridos, dejando a los muertos con la mirada fija en un cielo que ya no prometía nada. Ren se dejó caer sobre un banco improvisado de tierra endurecida, respirando con dificultad, y acomodó con solemnidad los restos de sus compañeros imaginarios, enderezó al sargento casco. Apiló lo que quedaba del cabo en un montículo digno, levantó la pala como estandarte. El comunicador vibraba con insistencia, reclamando un informe, y al final lo respondió con voz aún temblorosa: Cadete Ren, trinchera 9, posición mantenida como se ordenó, situación asegurada, interés enemigo neutralizado. La pausa que siguió fue larga, cargada de incredulidad, y al final una voz sin aire preguntó si había recibido refuerzos del sector 7. Ren observó el cráter donde el mapa insistía que aquel sector existía, contempló los restos humeantes de los caminantes y respondió con la sequedad de la verdad: negativo, sector 7 estaba indisponible. Yo tenía al teniente Pala, al sargento Casco, al cabo Saco, al mayor Nada, al capitán Inútil y al soldado Boom. El soldado Boom está caído en acción. El resto seguimos operativos. La línea de mando guardó silencio, y Ren imaginó los rostros incrédulos, el murmullo de un cuarto lleno de oficiales que no sabían si reír o temblar. Ella colgó antes de que intentaran disfrazar su sorpresa con elogios, se dejó caer de espaldas contra la pared aún caliente de la trinchera y cerró los ojos, dejando que el pitido en sus oídos se confundiera con la vibración de un terreno que, milagrosamente, todavía estaba en pie. El amanecer terminó de abrirse sobre un campo que ya no era tierra sino cicatriz, humo elevándose en columnas dispersas, barro convertido en vidrio por el calor de los disparos, y cadáveres Krayt esparcidos como semillas estériles en un terreno que había aprendido a defenderse. Ren permanecía sentada en el borde hundido de la trinchera. La espalda contra una viga que resistía milagrosamente, la pala aún clavada como estandarte improvisado, el casco del sargento acomodado con dignidad en un promontorio, el cabo reducido a un montículo de arena cuidadosamente alisado, los mayores de chatarra alineados como estatuas, y su respiración era lenta, irregular, entrecortada, con el sabor metálico de la sangre mezclado con el amargor persistente del café seco en su uniforme. Desde la colina, el enemigo ya no bajaba en oleadas disciplinadas, sino que retrocedía en grupos rotos, cargando a los heridos en camillas improvisadas, arrastrando a los que aún respiraban y abandonando sin ceremonia a los que habían quedado rígidos, la mirada fija en un cielo que les resultaba indiferente, en las transmisiones interceptadas. Filtradas como cuchicheos en la retina de Ren, escuchó las palabras que más le dolieron y más la hicieron reír: retirada, marcar posición como matadero, ningún nuevo avance sin artillería completa. La cadete soltó una carcajada ronca que le abrió el pecho como un desgarro y murmuró hacia sus compañeros mudos: ¿lo oyen, muchachos? Felicidades, acabamos de ser promovidos a geografía, somos oficialmente terreno maldito. La trinchera exhaló con un crujido que se confundió con un suspiro satisfecho, como si aquel corte en la tierra aceptara al fin que había sido defendido como debía, no con protocolos ni refuerzos, sino con terquedad y sarcasmo. Ren se dejó caer sobre un banco de tierra endurecida, organizó con solemnidad un pequeño ritual improvisado, enderezando cascos, retirando cuerpos Krayt de los bordes, despejando un pasillo como si esperara la visita de alguien importante, y cuando el cielo rugió con el sonido metálico de motores humanos, no se levantó a saludar, no agitó los brazos.
Solo permaneció allí, rígida, con su pequeño escuadrón inanimado alineado en formación de desfile. La nave descendió con cautela, como si temiera posarse sobre un mito, y del costado emergió un jefe de tripulación con la boca llena de órdenes que nunca pronunció, porque al ver el campo, los restos humeantes de los caminantes derribados, los sacos ennegrecidos y aquella figura embarrada hasta el cuello que los esperaba con la calma absurda de quien ha sobrevivido a lo imposible, se quedó mudo, tragó saliva y apenas alcanzó a preguntar con voz apagada: ¿Es esta la trinchera 9? Ren levantó la mano en un saludo que consiguió ser respetuoso y burlón a la vez, y respondió con la sequedad de siempre: técnicamente. El hombre asintió, murmurando más para sí que para ella: la llaman zona de exterminio. Ren frunció el ceño, como si la poesía ajena le resultara ajena, y encogiéndose de hombros replicó: yo la llamaba lugar de trabajo con moral peligrosa. Los suministros cayeron en cajas metálicas que retumbaron contra el barro, munición, paquetes médicos, un nuevo núcleo de energía que parecía prometer futuros que Ren no sabía si aceptar. Ella los observó con desconfianza, como si fueran promesas que nunca llegaban a cumplirse, y con una sonrisa torcida sacó de su bolsillo la tapa abollada de su cantimplora. La olió esperando milagro, encontró solo vacío y se rió sola, con voz baja, casi tierna: muy bien, muchachos, ya hicimos lo heroico. Ahora toca lo aburrido, ahora toca resistir. Semanas después, en un mapa dibujado a muchos sistemas de distancia, un burócrata cambió el nombre de sector antiguo, tachó Trinchera 9 y estampó en tipografía pequeña: Killing Ground RN. Ren lo vio una vez, sonrió al ver la errata y no se molestó en corregirla. En su lugar pidió con la misma seriedad con la que se solicitan refuerzos un vale de lavandería y una taza de café caliente, y cuando el escribiente parpadeó confundido, terminó riendo y saludándola, porque incluso el papeleo aprende cuando la terquedad le muestra que no hay manual para todo. Esa tarde, cuando el campo quedó en silencio y el sol se inclinaba perezoso sobre el horizonte, Ren se sentó sobre el parapeto reparado por sus propias manos, aún con las mangas manchadas, y levantó una taza humeante hacia sus soldados imposibles, al casco que resistía con abolladuras honorables, al montículo de sacos que guardaba la memoria de un cabo, a la pala mellada que había ganado ascensos imposibles, a las torretas inútiles que habían sabido fingir ferocidad en el momento exacto. Por todos los rangos, dijo, y bebió un sorbo lento, dejando que el amargor caliente le devolviera el aliento. Frente a ella, el campo quemado permanecía en calma, cicatriz recién grabada en la memoria de dos especies, y la trinchera, agradecida, se acomodó un poco más honda en la tierra, como si al fin aceptara que había sido custodiada como debía serlo.